Bueno, comparto pantalla. Dale, por favor. Nos muteamos nosotros para ayudarte. Bueno. Bueno, yo pensé para el trabajo práctico, dado que la unidad temática es bastante amplia y diversa y contiene temas tradicionales y otros de gran actualidad, eh, pensé un trabajo práctico cuya intención es realizar un vínculo entre ellos para que los estudiantes puedan aplicar todos estos contenidos a un producto de diseño. Eh, yo trabajé mucho tiempo en la industria del mueble y era muy fan de estudiar los manuales de los herrajes y aprender de qué se trata esta tipología. Originalmente los herrajes, las bisagras que se usaban para los muebles eran las piano, hoy las tradicionales son las de cazoleta, pero no tienen muchas prestaciones que sí se le piden a los muebles actuales. Por ejemplo, que una puerta abatible se mantenga abierta, ya sea abatible superior o inferior. Y existen en la industria actual aventos o bisagras compases que incluyen o no tecnología de servomotores para poder abrirse. Por las dudas que no conozcan, acá les comparto un video de cómo funciona este tipo de bisagras. Ya no, ni siquiera necesitamos, él está apretando un botón, pero tranquilamente eso lo podrías hacer desde el celular. Y así como se incluyen este tipo de tecnologías, se pueden incluir un montón de otras, desde sensores para saber pasar los códigos de barras y saber si ese alimento está vencido o no, que te indique en el celular si necesitas comprar, si te quedaste sin tal o cual cosa y necesitas comprarlo. La intención del trabajo es tratar de generar un desarrollo tecnológico local asequible, porque lo que sucede es que el conjunto de bisagra y pistón tendrá un costo de alrededor de 500 pesos, mientras que este avento tiene un costo de casi 40.000 pesos, porque son importados. Y teniendo en cuenta que el sector del mobiliario es un sector en el que los diseñadores industriales desembarcan con mucha frecuencia, me parece importante poder como aplicar nuestra sapiencia a este tipo de objetos. Los objetivos del trabajo práctico es que los estudiantes puedan vincular tecnologías tradicionales como la mecánica de mecanismos o la hidráulica o los conceptos que piden en la unidad temática con tecnologías contemporáneas como la inteligencia artificial, la Internet de las cosas, Big Data, computación, robótica. Que los estudiantes también se aproximen al trabajo de pymes locales, que entiendan cuáles son las posibilidades de la industria local y en particular del sector relevado, que comprendan las variables que influyen en los costos de una pieza y analizar en función de la viabilidad productiva las lógicas del mercado. Como estudiante, cuando era estudiante, yo no se hablaba de costos y después cuando abrís una empresa o trabajás para una empresa te das cuenta que todas las decisiones se toman en base a costos y me parece importante incluir el tema costos dentro de la currícula y seguramente para realizar el trabajo práctico tengan que poner en práctica lo aprendido en cursos anteriores y en ejercicios anteriores del mismo nivel. La consigna del trabajo práctico es, propone analizar bisagras utilizadas en la industria del mobiliario, mencioné algunos tipos de cazoleta con pullón o con cierre suave, pistones a gas, bisagras de compás abatible con y sin servomotores, y el estudiante lo que tiene que hacer, divide el trabajo práctico en 3 etapas, una es de relevamiento, que lo que pretendo es que realicen un relevamiento exhaustivo de los productos indicados y que puedan presentarle al resto de la clase este relevamiento para que todos cuenten con la misma información. La etapa de 2 es de análisis de contexto de uso y rediseño. Acá lo que se va a pedir es que los estudiantes puedan analizar en qué contexto se usa tal o cual bisagra y que propongan un upgrade con nuevas tecnologías, procesador, microprocesadores, comandos, servomecanismos,
y luego que pueda en la tercera etapa, en la segunda etapa, justificar por qué estoy añadiendo una complejidad nueva al producto o qué voy a solucionar. Y la tercera etapa es un análisis de costos y mercados que implica la elaboración de un informe comparando costos del producto dado con el propuesto y ver de qué forma eso se puede introducir al mercado en función de calidad percibida y oferta existente. El trabajo práctico lo dividí en un cronograma de 6 semanas. En la primera semana se va a lanzar el trabajo práctico y durante esa semana van a realizar el relevamiento. La segunda semana van a realizar esta presentación que se les pide para el fin de la etapa 1. Y ya van a empezar con la segunda etapa, que tiene que ver con el análisis de contexto de uso. En la tercera semana, ya me pasaron los 10 minutos. En la tercera semana ya estoy. Bueno, tengo el cronograma. No estás para nada. Arrancaste 11:38, Daniela, o sea que hasta las... Porque tengo Sí, una música que me está sonando. Sí, pero no somos nosotros. Hasta ahí 53 podés Porque yo entrar. dejé esto prendido. Perdón. Dejé esto prendido. Bueno, la tercera semana presentan los primeros planos generales con el rediseño incluido. El rediseño implica al menos 4 propuestas en boceto, 2 algo un poco más avanzadas. La cuarta semana siguen siendo de avances. En la 5 ya presentan planos completos con las correcciones necesarias. Estos planos completos tampoco son demasiado exhaustivos, son planos generales, con cortes, con algunos detalles, y que dentro de los cuales se especifiquen las decisiones tomadas en función de la tecnología para la fabricación del producto. En la sexta semana se presenta el informe de costos, estableciendo comparaciones entre piezas y una aproximación a las variables del mercado. El cronograma implica una duración de 6 semanas, considerando una clase práctica, además de una clase teórica, además de la clase práctica, en donde se realizan los avances. Los objetivos semanales están aclarados en la consigna del trabajo y las evaluaciones son parciales para que se puedan, clase a clase, para que se puedan elaborar las correcciones pertinentes. Los criterios de evaluación están separados en 4 ítems: relevamiento y presentación, que es la primera etapa, tiene un 15% del valor de la nota total; el análisis del contexto de uso y los informes que justifican el rediseño y su factibilidad productiva, es el meollo del trabajo práctico y se llevan el 60% del valor de la nota total; la documentación técnica un 15% y la evaluación de comparación de costos un 10%. Lo asigné así, yo no sé si en la cátedra vienen trabajando con costos, entonces no quería que eso sea tan relevante en relación al puntaje final, aunque me parece súper importante que puedan hacer ese trabajo. Dejo de compartir. Puedo presentar. Esa fue mi presentación. Tengo la consigna del trabajo práctico. No sé si la puedo mandar. Holgadita de tiempo, te sobraron 8 minutos. Un montón. Sí, un montón. Tengo la consigna del trabajo práctico en PDF que la puedo mandar por acá. No sé si te pueden mandar adjuntos. Sí, o si no, se lo podás mandar a Romina, que después ella nos lo envía por mail. Bueno. Se lo mandás a Romina. Bien, primera pregunta casi que no tiene nada que ver con esto, pero quiero que quede acá expresada. Vos vivís en Buenos Aires, esto es en Rosario, es una vez por semana, los días viernes. No sé cómo es tu disponibilidad para poder estar. Nosotros, más allá de la cátedra en sí, estamos muy preocupados desde la carrera por los docentes. Entendemos cómo es la realidad. O sea, hoy en día el costo de viajar es imposible, ¿no? Por eso la pregunta de siempre, si vos estás dispuesta a estar acá, nos parece bárbaro, pero bueno, lo tenés que evaluar vos en tus posibilidades, tanto, digamos, de horario como tus posibilidades económicas. O sea, venir a trabajar acá implica no solamente el costo de venir, sino las horas que perdés viajando.
Sí. Así que bueno, digamos, eso supongo que lo habrás evaluado y te lo pregunto porque a nosotros nos preocupa mucho, o sea, por ahí nosotros te podemos evaluar y decir, bueno, te ponemos en un orden de mérito arriba o abajo en algún lugar, pero digamos, después resulta que aparecen estos inconvenientes que complican la realidad, ¿no? Sí, lo pensé, entendía que por ahora iba a ser virtual la cursada, no sé qué va a pasar con eso. Bueno, no va a ser tan así. Alguna virtualidad va a haber, pero no va a ser tan así. Hasta ahora sí, fue siempre virtual, con lo cual se podía. Ok. Este año va a estar complicado. Pero de todas maneras, esto te lo dejo como un interrogante para que vos lo puedas ver. Sí, lo pensé, pienso, eso no soy yo, pienso que también está el tren hoy que es viable, así que, no sé, como que tomo el riesgo. No sé, igual sí. Perdón, ¿eh? Perdón porque justo me entró una llamada y había que decirle que no. No sé, Ok. preguntas, señores o señorita. Apreté mal el botón nuevamente. Dale. Voy con mi pregunta. Hiciste bastante hincapié en las cuestiones que tienen que ver con los costos y factibilidad económica y lógicas del mercado, que me parece bastante pertinente, digamos, con el programa de la materia. Pero quería correrte por ahí de por ahí, de pensar en la profesión estrictamente e ir al plano pedagógico con una, eh, quizás una puesta en escena de lo que podría llegar a ser una clase. Si vos tenés un grupo de estudiantes que están sentados en una mesa y hacen un planteo, por ejemplo, que desde tu criterio no tiene esas lógicas, carece de profundidad en términos de estas cuestiones y, por ejemplo, no está bien profundizado el análisis de costos o crees que hay un error bastante importante en ese planteo que realizan. Eh, ¿Qué le dirías a ese grupo de estudiantes? ¿Cómo te dirigirías? ¿Qué devolución le harías? Eh, lo primero es que la facultad está para aprender, para crear conocimiento colectivo, y se trata de, como yo soy docente además de historia del diseño industrial y me pasa mucho eso, que por ahí tienen miedo de preguntar o no se animan al error y creo que la facultad es el ámbito ideal para el margen de error. El margen de error en la vida profesional es plata que perdés. Entonces, aprender en la vida universitaria como, que existe esa posibilidad y que es una etapa de aprendizaje, lo que vengo reflexionando es un montón que en la universidad el error es una nota, en la vida laboral el error es dinero. Entonces, aprender eso en la facultad y alentarlos al margen de error en la facultad me parece algo súper válido, de hecho algo deseable, esperable. Bien. Muchas gracias. A vos. Guille. Sí, bueno, un poco asociado a lo que planteaba Matías también. Yo digo, a veces uno puede saber el valor final de un objeto, pero meterse en los costos de la producción no es tan sencillo, porque cuando uno empieza a investigar en las empresas tampoco liberan datos tan fácilmente, ¿no? Y otra cuestión que nosotros nos encontramos constantemente en los talleres de diseño es el relevamiento que es necesario, digamos, de los objetos y donde sabemos que hay mucha información, pero a veces hay información muy específica que no aparece en ninguna parte. ¿Cómo harían ustedes, porque este es un trabajo de rediseño, para de alguna manera, no siempre se puede comprar un objeto, y más de los que vos mostraste, estas bisagras con mecanismos incluidos muy sofisticados, ¿cómo haces, digamos, si no contás con la información? Convengamos que es casi imposible comprar el objeto, desarmarlo, hacer Sí. ingeniería inversa. Entonces, bueno,
no contás con la información. ¿Cómo proseguís con el trabajo práctico? Hay mucha tecnología de mecanismos, de servomotores que por fuera de la bisagra esa que yo mostré son asequibles. Entonces, eso se puede probar no necesariamente incluido en ese objeto tan oneroso, sino con una serie de palancas. Entonces, se podría probar de otras formas, no necesariamente con ese producto final. Pero tiene que ver con aprender a programar, con aprender a pedir qué quiero que haga ese objeto. Entiendo que la ingeniería inversa sería idílica, pero bueno, no siempre es posible. Igualmente, los manuales de marca, no sé, esa que mostré yo es de Bloom y tiene un software que vos te lo bajás en tu compu y sabés dónde instalarla, qué poner, qué tiene adentro, súper completo. En general, los manuales de marca de los herrajes son muy claros y detallan toda la tecnología que tienen adentro. Gracias. No, vos. Esto es una pregunta que tiene que ver con interés profesional nomás, ¿no? Por ahí no con lo académico. Vos hacés mucho hincapié en el tema costos y mi experiencia implica que en general los costos uno los puede manejar desde el punto de vista del manejo de los insumos. O sea, me cuestan tanto los insumos. El costo de producción, el costo de la mano de obra aplicada, el costo de las horas perdidas, el costo digamos, de la ineficiencia, el costo de cómo los sistemas productivos, sobre todo en las pymes, es bastante difícil de medir cuando uno no tiene la experiencia, digamos, cuando uno no está trabajando, porque cada pyme es distinta, ¿no es cierto? Cada una tiene una ineficiencia distinta. Algunas tienen ineficiencias administrativas, otras tienen ineficiencias productivas, otras tienen ineficiencias de layout, de organización de la planta, o sea, montones digamos, de defectos intrínsecos. ¿No te parece que el análisis de costo, cuando uno lo centraliza así en la cuestión académica, es como inducir a los alumnos a un concepto que es, digamos, relativo en cuanto a lo que se presenta en la realidad? Sí, es muy somero, pero al mismo tiempo entender que los productos tienen un costo y que se toman decisiones en base a costos me parece muy importante. Entiendo todo lo que vos decís y se escapa del análisis que van a hacer los estudiantes, pero saber que las decisiones en la industria casi exclusivamente se toman en base a costos, me parece que está bueno que los estudiantes tengan en cuenta, sobre todo sobre el final de la carrera. Por ahí al principio, cuando es más importante abrirles la cabeza, bueno, alejarlos de ese mundo de costos. Pero sobre el final de la carrera es importante que esta variable esté contemplada en casi todos los trabajos prácticos. Coincido, no soy fanático, pero coincido. No sé. Entiendo que es somero, entiendo que es más No, está bien, entiendo perfectamente tu idea, me parece bien. Incluso, no sé, a mí me pasa que un montón de solicitaciones de este tipo de productos podrían hacer que para la vivienda popular sean súper útiles. Lo que pasa es que son impagables, pero se podría bajar a la industria local y ver de qué forma, no sé, se puede generar un mobiliario que haga de divisor de ambientes y que con un botón vos resuelvas alguna cosa en una vivienda popular. Y sería fantástico que resuelvas domótica para todos y todas. Y sería genial, pero bueno. Daniela, gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Chau, chau. Adiós.